finales del verano pasado me dirigía al norte para ir a la boda de mi hermano. Iban empezando mis vacaciones, así que decidí hacer algunas paradas durante mi camino. Haría una para acampar y pescar, y así sucesivamente. Mi hermano, quien haría una parada en Minneapolis, estaba presionando bastante para que fuéramos de compras por un día, pero yo simplemente no quería. Él estaba con la cabeza en las nubes, enamorado y hablando de su feliz futuro, así que eso me tenía un poco amargado. ¿Cómo era posible que mi hermano menor me superara de tantas formas diferentes? Bueno, no importa. Iba de paso por un pequeño pueblo de Minnesota cuando decidí hacer mi primera parada: pescar. Eso me alejaría de la persistente sonrisa de mi hermano. Sería solo yo, un paquete de six de cerveza y todo el tiempo del mundo. Era un hecho. Había un lago que atravesaba el lado oeste de la ciudad y serpenteaba hacia el bosque. Existía un camino de tierra que rodeaba la parte trasera del lago. Probablemente me tomaría 1 o 2 horas caminar de regreso a la ciudad a través de la maleza. Era un lago bastante grande. Los lugareños parecían ser muy amigables en la estación de gas y no se necesitaba ninguna licencia para pescar. Así que pensé, diablos, ¿por qué no? Así que conduje hacia el camino más largo. Estacioné mi auto, tomé mis cosas, busqué cebo a lo largo del camino de árboles. No me tomó mucho tiempo llenar un frasco y seguí el camino hacia el lago una vez que tuve el cebo suficiente. Era casi hora del almuerzo y había comprado algunos sándwiches y un paquete de cervezas en la estación de gas. Tenía una silla plegable realmente cómoda, un audiolibro y ningún lugar a donde ir durante las siguientes 18 horas. Rayos, si pudiera saltarme el día de compras en Minneapolis con Don Sonriente, podría pasar un día más aquí. Bueno, en sí, esto era una excusa buena para no ir. No hace falta mencionar que me encontraba emocionado. Mientras caminaba hacia el lago, noté un letrero de madera. Estaba hecho a mano y pintado con un texto bastante claro. Decía cabeza de melón. Me detuve para leerlo un par de veces más. ¿Qué diablos era un cabeza de melón? Le saqué una foto y seguí caminando. A medida que me acercaba al lago comencé a escuchar ranas, muchas ranas. Se podía sentir ese intenso olor a vegetación en el aire, y como todo buen amante de la naturaleza, es bien sabido que las ranas básicamente son un signo de un ecosistema sano. Claro, en algunos entornos pueden ser intrusivas. Te estoy mirando, Australia, pero este no era el caso. Desmonté mi silla plegable, me quité los zapatos y preparé 2 cañas de pescar. Las puse sobre mis frascos vacíos y cavé en la tierra para poder recargarlas. Me recliné en la silla, tomé una cerveza y me puse una gorra de béisbol en la cara. Cuando Will Patton comenzó a leerme la trilogía de Beat Hodges, me desconecté por completo. Esto era para lo que había trabajado todo el año. Estas eran mis vacaciones tan soñadas. Debí haberme quedado dormido, probablemente por 1 hora más o menos. Cuando desperté, le había perdido por completo la pista a mi audiolibro. Mi cerveza ya estaba caliente y mis anzuelos ya habían regresado a la orilla. Me levanté, enrollé las líneas de pesca y busqué mi cebo, solo para darme cuenta que el frasco estaba volcado y vacío. Era extraño. Dejé mis cosas ahí, tomé mi pala y regresé al camino de árboles. Esta vez me tomó más tiempo encontrar cebo y tuve que cavar más profundo. Las ranas ahora se encontraban un poco más tranquilas y había un par de nubes reuniéndose en el horizonte. Decidí entonces que no pasaría la noche ahí a menos que la lluvia fuera leve. No quería quedarme atrapado en una tienda de acampar durante la noche. Quizás podría dormir en el coche. Cuando volví a mi silla, tuve un mal presentimiento. Algo parecía estar fuera de lugar.
No estaba seguro exactamente de qué, pero simplemente se veía diferente. Will Patton siguió hablándome al oído, pero ya no estaba escuchando la historia. Ahora era solo ruido de fondo, como cuando un amigo no sabe cuándo dejar de hablar. Cuando mi teléfono sonó con una notificación de mi hermano, lo apagué y me quité los auriculares. Me tomó unos segundos darme cuenta de que todas las ranas se habían quedado en silencio. Me quedé ahí, con mi tarro de cebo, escuchando un viento espeluznante pasar a través de los abedules. Decidí darle otra oportunidad. Si empezaba a llover, simplemente dormiría en mi coche. Así que regresé, preparé mi cebo y tiré mis anzuelos. Volví a acomodarme con las varas de pesca, me puse los audífonos de nuevo y guardé mi cerveza tibia. Cuando desbloqueé mi teléfono y regresé el audio donde me había quedado, noté una onda en el lago. No era grande, pero sí notable. Probablemente eran peces llegando a la superficie, así que esto no sería una causa perdida después de todo. Solo unos minutos después, el corcho del anzuelo bajó de la superficie. Sabía que los peces estarían picando en cualquier momento. Solo sería cuestión de tiempo. Pero pasaron los minutos y tuve una extraña sensación. Recogí una de las cañas y noté que el cebo había desaparecido por completo. Enrollé el segundo y había pasado lo mismo. El cebo se había ido. Definitivamente era un pez muy determinado y habilidoso. Decidí probar con algo diferente. Saqué mi caja de hiladeros y encontré un señuelo negro con azul que generalmente me funcionaba con lubinas. Mi mejor caña tenía un carrete giratorio, así que funcionaría bien. Lo coloqué, me acerqué a la orilla del lago y lo tiré. Pasó media hora y volví a mi lugar. Todo era bastante tranquilo y agradable. Luego, una mordida. No había sido algo fuerte o grandioso, pero por fin había mordido el cebo. Jalé y comencé a enrollar con el carrete. Probablemente no habría sido un pez grande, alrededor de 1 libra como máximo, pero por fin lo había atrapado. Probablemente haría una buena publicación para Instagram o algo para mi perfil de Tinder. Ríanse si quieren, de todos modos funciona. Mi señuelo iba a la mitad del camino, cuando se soltó de repente. Ni siquiera había sido por la presión de jalar. Era como si la línea del carrete simplemente se hubiera cortado. El hilo de pescar salió del agua. Dejé caer mi caña en el piso y levanté los brazos. ¿Qué carajo?, grité para mí mismo. ¿Qué diablos fue eso? Y ahí, a lo lejos en el lago, pude notar otra onda. Había tenido suficiente. Empaqué mis cosas, caminé de regreso a mi auto y lo lancé todo a la cajuela, incluso la cerveza tibia. Sin embargo, dejé el tarro de cebo olvidado. Esos gusanos eran inútiles. Cuando me senté en el asiento del conductor, las primeras gotas de lluvia comenzaron a salpicar el cofre de mi auto. Entonces, mi teléfono sonó. Por supuesto, era la tercera vez que mi hermano marcaba para preguntarme si mañana llegaría a Minneapolis. Gemí en voz alta. No podía soportar ese tipo de positividad tóxica. Simplemente no podía. Necesitaba espacio. Lo siento, respondí. Acabo de armar mi casa de campaña. Me quedaré aquí por lo menos otro día más. Para no volverme un mentiroso, decidí quedarme a pasar la noche. Dormiría en mi auto mientras escuchaba el audiolibro. Esto sería una forma de acampar, ¿cierto? Tenía un sándwich de atún guardado y mi cerveza tibia. No fue la gran cena, pero no tenía ganas de volver a la ciudad.
Se sentía más apropiado para mí quedarme en el bosque. Volví a ponerme los auriculares, apagué las notificaciones y dejé que Will Patton entrara en mi mente. A medida que el reloj avanzaba, mi cerveza tibia se terminaba. Alrededor de las 9 de la noche, después de una larga siesta y de haber revisado todos los canales de YouTube a los que seguía, tuve que tomar un descanso para ir al baño. El bosque se había oscurecido muy rápido. No tenía que ir muy lejos, así que simplemente salí al bosque. Por un momento estuve ahí, respirando y haciendo lo mío. Podía ver el lago desde ahí. Y, de nuevo, noté una onda. Esta vez era más grande. Me subí el cierre, fui hacia el camino de tierra y eché un vistazo. Había algo en el lago. No era muy grande, pero era redondo, del tamaño aproximado de una pelota de baloncesto. Regresé a mi auto y actualicé Instagram. Estaba un poco enojado por no haber sacado fotos de la pesca de ese viaje. Pero bueno, al menos tenía la imagen de aquel extraño cartel. Tal vez alguien ahí sabría lo que significaba. Eché otro vistazo a la imagen. Ahí fue cuando me di cuenta de dos cosas. La primera, aquella cosa redonda en el agua se podía ver al fondo en el lago. Y la segunda, hay una pequeña mancha en la parte superior del letrero. Parecía que estaba roto, ahora que lo veía más de cerca. Me surgió una idea. Salí del auto de nuevo, siguiendo el camino de tierra. Podía escuchar a las ranas de nuevo. Cada vez su sonido era más fuerte. Posiblemente la lluvia las estaba atrayendo. Usando mi teléfono como linterna, miré alrededor del letrero. Tal como lo sospechaba, había una segunda parte rota justo fuera del camino. Lo habían partido en dos. El texto era claro. No alimentar. ¿No alimentar al cabeza de melón? ¿Qué rayos? Empecé a pensar en lo que había hecho durante el día. Mi tarro de cebo se había quedado vacío y el cebo que había recogido de mis anzuelos. Mi hilo de pescar siendo cortado. ¿Había estado alimentando a la maldita criatura a la que llamaban cabeza de melón? Me giré hacia el auto, solo para ver a alguien de pie en el camino. Levanté mi teléfono. No quería hacer ningún movimiento brusco. Simplemente me congelé. Apenas podía distinguir una forma humanoide, pero de pronto me di cuenta de que estaba allá afuera en un inicio, solo en medio de la nada. Y que ahora algo estaba bloqueando mi camino. Era alto, como 2 cabezas más alto que yo. Tenía una especie de joroba y dedos largos. Respiraba de forma irregular. Dejó caer mi tarro de cebo frente a mí. Hacía un horrible ruido de gorgoteo mientras inhalaba y hablaba. Tomé con cuidado el frasco y miré hacia arriba. Quienquiera que fuera, tenía una enorme cabeza, del tamaño de un melón. Esto era lo que había visto sobresaliendo del lago durante el día. Incluso tenía un tinte verdoso. Necesito mi pala, jadeé. Es solo... Más. Dio un paso hacia mí. Tropecé hacia atrás con mis propios pies. Me arrastré hacia la maleza y comencé a cavar con mis propias manos. Me quedé ahí rasgando el piso con mis dedos. Gotas gruesas de algo pegajoso caían mientras la cabeza de melón se acercaba a mí. De vez en cuando sentía que algo se movía entre mis dedos,
mientras llenaba el frasco con tierra y gusanos. Lo sostuve cuando lo llené, y aquel ser simplemente lo tiró sobre su cara. Escupió la tierra tragando solo los gusanos, mientras dejaba caer el frasco a mi lado. ¡Más! Debía haber cavado durante horas, y tan pronto como llenaba el frasco, él lo vaciaba. Hora tras hora simplemente cavé una y otra vez. Me rompí las uñas y tenía las yemas de los dedos con cortes gracias a las pequeñas rocas y raíces que arrancaba. No tengo idea de cuánto tiempo estuve ahí exactamente, pero se sentía como una eternidad. Cada vez que disminuía la velocidad al cavar, se escuchaba un sonido como el de una serpiente de cascabel del tamaño de un hombre molesto a mis espaldas. Incluso dejé de pedirle que me dejara ir y seguí adelante. La lluvia se intensificó, me empapó, pero no sabía si mis escalofríos eran por el miedo o por el frío. En algún punto, cuando levanté el frasco para dárselo, él no lo tomó. El sol comenzó a salir por entre las oscuras nubes, y las ranas se habían quedado en silencio de nuevo. Mis rodillas crujieron mientras me levantaba, y mis dedos no paraban de temblar. Estaba cubierto de tierra y con la ropa empapada. No había nadie ahí. Me apoyé contra el árbol más cercano. Traté de pensar en qué había pasado, pero en lugar de eso simplemente colapsé en llanto. Cuando regresé a mi auto, conecté mi teléfono. Mientras se cargaba, llamé a la única persona que quería conmigo cerca: mi hermano. Tuve que escapar. Solo conduje sin pensarlo mucho. No tengo ningún recuerdo de lo que hice o de cómo fue que terminé en una gasolinera. No tengo la menor idea de cómo mi hermano me encontró ahí. Solo recuerdo que me alegré que lo hiciera. Me he tomado mucho tiempo para aceptar lo que pasó. Por un momento pensé que había tenido algún tipo de colapso mental, pensando que lo que experimenté era solo algo que había inventado. No hablé de eso. Sonaba ridículo decirlo siquiera en voz alta, pero realmente estuve ahí toda la noche, sobre mis rodillas y cavando con mis manos. No haría eso nada más porque sí. Estaba ahí, sí, y también el monstruo con cabeza de melón. Finalmente, decidí hacer esta publicación, después de que encontré a un par de personas publicando una foto de ese mismo letrero en Instagram a la siguiente semana. Aún seguía partido por la mitad. Y ahí mismo, al fondo, estaba aquella cosa redonda dentro del agua. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.